las cosas más difíciles que tenemos los creyentes cuando participamos en los campamentos es que al regresar a nuestras ciudades los hermanos nos están preguntando, bueno, ¿y qué fue lo que compartieron? Y a veces no tomamos nota, a veces las experiencias del camino de regreso hacen que nos olvidemos y tenemos que atesorar definitivamente toda esa preciosura que el Señor nos concede. Hoy en la mañana, cuando orábamos, nuestro hermano Mike oraba al Señor por la palabra y decía que la palabra es preciosa, y luego utilizaba otra palabra muy parecida a la palabra preciosa, que es la palabra precisa. Y decía, la palabra del Señor es preciosa, tenemos un tesoro extraordinario, pero además de eso la palabra del Señor es precisa. O sea que lo que el Señor nos concede es lo que nosotros definitivamente necesitamos. No a nuestros gustos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos personales, sino conforme a nuestra necesidad. Una de las maneras que se ha descubierto cómo podemos memorizar un poco más, ya se las he mencionado en algunos campamentos anteriores, es no utilizar Biblias en el celular. Las Biblias en físico, aunque ustedes no lo creen, nos permiten recordar un poco más y por lo menos hacerle marquitas más fácil para que usted encuentre lo que se pudo haber compartido. Pero, como diría nuestro hermano Gino, el epígrafe que vamos a utilizar, les voy a dar una mnemotecnia y piensen ustedes en esto. Una cuenta regresiva sería 3, 2, 1, ¿cierto? Entonces, el texto, epígrafe, va a ser 3, 2, 1, es 32, 1. Génesis 32, 1. Para que cuando regresen a las ciudades ustedes digan, ¿cuál es que era el versículo? Cuenta regresiva, 3, 2, 1, 32, 1, Génesis 32, 1. Ese va a ser nuestro texto. ¿Ya lo encontraron ustedes en sus Biblias en físico? Eso está muy bien, en sus Biblias en físico. ¿Ya? Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ese es nuestro texto. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Por lo menos en ese versículo encontramos 3 cosas. A Jacob que siguió su camino y que le salieron al encuentro ángeles de Dios. En esta primera parte, en esta noche, vamos a ocuparnos a hablar de Jacob. Si el Señor nos permite, en otro momento podremos hablar de seguir su camino y el encuentro con los ángeles de Dios. Yo creo que ustedes han escuchado muchísimo hablar de Jacob y lo que se puede hablar, enseñar, aprender, las verdades espirituales que están en la vida de Jacob, pues definitivamente son inagotables. Podemos estar cientos de reuniones hacia adelante y todavía no agotaríamos todo lo que el Señor nos puede hablar a través de la vida de Jacob. Pero yo quisiera en esta noche puntualizar en algo muy sencillo, y en el tiempo de mutualidad en la tarde era como una confirmación de parte del Señor de que era así. Porque Jacob, y esto quiero que tomen nota, nos recuerda que las familias de los creyentes son familias con problemas. Las familias de los creyentes son familias con problemas. La historia de Jacob, y no me podría detener mucho en esto, en Génesis capítulo 24, pues empieza muy bien. Y las historias de las familias de los creyentes, las familias de los hermanos, son historias que empiezan muy bonitas, ¿sí? Muy, muy bonitas. Yo estaba recordando el matrimonio de Joana y Jaime, por ejemplo, una historia muy bonita. Ahora viendo a Alex y a Paola, una historia muy bonita. Empiezan historias muy, muy bonitas, como deben ser muy bonitas las historias de todos los que estamos aquí. Familias que inician. Pero como también hemos citado en algunos campamentos de parejas, los matrimonios tienen 3 etapas. ¿Se acuerdan? La primera etapa es la luna de miel. Y la segunda etapa es el fin de la fiesta. Para algunos la luna de miel dura mucho tiempo. Por definición la luna era para 28 días de festividad. Y luego viene el fin de la fiesta. Pero les dije que eran 3 etapas, o sea, esa no es la última y definitiva. Y la tercera etapa es lo que nos queda por vivir. Entonces seguramente no estamos en la luna de miel ya,
pero tampoco estamos en el fin de la fiesta, sino en lo que nos queda por vivir con el Señor. Yo quisiera que levantaran la mano los solteros y solteras que están aquí. Los solteros y las solteras que están aquí. ¿Ya? Imagínense los solteros que están aquí, que descansaran completamente la decisión de con quién se van a casar por el buen juicio de un colaborador de su papá, que es el que tiene que ir a buscar la novia para usted. ¿Cómo les parece a ustedes eso? ¿Ah? O las jóvenes que están aquí, en escuchar el testimonio de ese colaborador del futuro suegro, y solo por lo que esa persona le dice de estar dispuesta y decir, listo, yo me caso con ese hombre. Pues definitivamente completamente contracultural, ¿no? Como que no nos imaginamos eso, ¿sí? No nos imaginamos. Pero esa historia es una historia verdaderamente muy bonita, está toda en Génesis capítulo 24. No podríamos entrar en todos los detalles, pero yo los invitaría al menos a que miremos el final del capítulo. Porque todo el capítulo nos está describiendo esa misión del siervo de Abraham buscando esposa para Abraham. Y finalmente dice el versículo 62, estoy en Génesis 24, 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negueb. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí que venían los camellos, o los camellos que venían. Imagínense ustedes esa escena, ¿no? Él estaba esperando porque el recorrido era largo, ¿sí? Además de que ya era un hombre hecho y derecho, o sea que llevaba su vida esperando este momento. Y la contraparte está experimentando algo similar en el versículo 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Isaac vio los camellos, pero Rebeca vio a Isaac. O sea, fue como distinta la apreciación, ¿cierto? Y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Le hizo todo el resumen de los 61 versículos anteriores, así rápidamente. Y yo me imagino que Isaac le dijo, resuma, ¿sí? Al grano, diga lo que tenga que decir. Recibió todos los detalles y el versículo 67 dice, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. O sea, ese es un encuentro, pero así, una cosa verdaderamente extraordinaria. Porque además muchos de estos aspectos son tipológicos del encuentro de Cristo y su iglesia. O sea que eso fue un encuentro verdaderamente maravilloso, ¿sí? Y uno se imagina, no, pues con ese inicio, esta historia va a ser lo mejor de lo mejor en el día a día, en todos los años siguientes, ¿sí? Como con la misma expectativa con la que llegamos al matrimonio, ¿no? Pues está el Señor allí, están todos los hermanos contentos, porque además cuando vamos a los matrimonios todo el mundo va contento, ¿no? Hasta los que tienen 20, 40, 50 años de matrimonio también van contentos a los matrimonios, ¿ya? No entran en detalles, pero todo el mundo va contento a los matrimonios, ¿ya? Son unos momentos verdaderamente felices. Pero las cosas pueden ir cambiando. ¿Cómo fueron cambiando las cosas? Muy rápidamente fueron cambiando las cosas. Porque ya les dije que las familias de los creyentes son familias con problemas. Entonces, continúa la historia ya en el capítulo 25. Están conmigo en el capítulo 25. Vamos a enumerar así como muy rápidamente, casi que lo que vamos a hacer esta noche es una lectura de estos capítulos, por lo menos 14 problemas, y 14 problemas serios que tenía la familia de Jacob. Aquí estoy hablando de los papás de Jacob. Por lo menos 14. Seguramente en la medida que vamos haciendo la lista, usted puede que aumente esa lista a 15 o a 20. Y eso entonces tiene mucho que ver con nosotros también. Entonces ahorita estamos en el capítulo 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac
Ojo con esto. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. El primer problema que vemos en esta pareja, que ya vimos lo extraordinario que empezó, pero apenas está empezando y ya parece un problema verdaderamente grande, y más en una época en que no habían clínicas de fertilidad ni cosas así. Rebeca era estéril. Por ahí empezó el problema. Ahora uno se imagina que no, pues oraron al Señor y dice así, ¿no? Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y usted sigue leyendo y usted se imagina que él hizo una oración, al segundo Dios respondió, y a los 9 meses el problema estaba resuelto. Pero usted salta unos versículos solamente hasta el 26, cuando está describiendo el nacimiento de Jacob y de Esaú, dice: después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Punto, seguido. Y mire lo que dice: y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Se acuerdan a qué edad se casó? A los 40. ¿Y los niños nacieron? A los 60. O sea que no era una oración instantánea, sino un trato de 20 años. ¿Se imaginan en 20 años cuántas oraciones usted alcanza a hacer para que lleguen sus hijos? ¿Y cómo sería pues todas las inquietudes, esa lucha interior, etcétera, etcétera, que pueden pasar cuando los hijos no llegan? ¿Sí? 20 años. Ahora es interesante que son 20 años y la historia va a continuar después de esos 20 años, porque si el primer problema que tenemos que enfrentar es la esterilidad, pues esa temporada de esterilidad de 20 años no determina el final de la historia, y eso pues es de mucha edificación para nosotros y nos tiene que traer confianza en el Señor también. O sea que así estamos hablando que el periodo es de 20 años, usted puede estar en los 5, en los 10, en los 15, no importa la esterilidad, que no necesariamente me estoy refiriendo al que no puedan tener hijos, sino en lo laboral, en lo profesional, en lo ministerial, como que usted sienta que no está dando fruto, ese periodo puede durar 20 años, no determina el final de la historia. O sea que lo que el Señor tiene después de eso es verdaderamente grandioso, y vamos a mirar esos aspectos de esa grandiosidad que el Señor tiene en su preciosa y precisa palabra para nosotros. Esa palabra esterilidad pues tiene otras aplicaciones también, ¿no? Como exterminio, como temeridad, como estar verdaderamente como arrancado, encorvado. O sea, como que no era definitivamente lo que el Señor tenía para esta pareja. Y ese es el primero. Las familias de los creyentes son familias con problemas. Continuamos allí leyendo y nos devolvemos un poquito. Versículo 22. Vuelvo al capítulo 25, versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Vuelvo a leer, dice: y los hijos luchaban dentro de ella. Ahora imagínense las mujeres que han tenido bebés ya, que han estado embarazadas. Si ahora aún hay desconocimiento de las cosas que suceden, como dice el libro de Eclesiastés, no alcanza uno a imaginarse cómo es que se da todo ese desarrollo. Ahora ubiquémonos en esa época. No había ecografía, no le habían hecho control prenatal, ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿sí? Seguramente Isaac era un hombre hecho y derecho, pero ella podía ser una doncella muy jovencita todavía y está experimentando esa lucha interior que no entiende completamente. O sea, algo está pasando, pero ella no lo entiende. Y no lo entiende, pero no se queda solamente con no entenderlo, sino que consulta al Señor. Entonces, ¿cuánto de lo que podemos estar experimentando es una lucha íntima, un agravio interior? La fuerza de la palabra allí, que es la palabra ratzat, se refiere a que ella sentía que estaba siendo partida en pedazos. Esa es la experiencia de ella. Ahora, puede que no sea por un embarazo gemelar, pero ¿no podría usted estar experimentando que se está partiendo en pedazos interiormente? Un segundo problema
Y un segundo problema muy, muy serio, ¿sí? Ahora vuelvo y le digo, ella no sabía que venían dos. Consulta al Señor, versículo 23, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto va a ser muy, muy importante, y a ella le quedó muy, muy grabado. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Ahora entendía un poco más por la voz del Señor y por el desarrollo de los mismos acontecimientos, porque ella experimentaba que se estaba partiendo interiormente. Ahora hay algo que pasamos allí rápido, pero quiero que ustedes se devuelvan conmigo al versículo 22. Porque cuando ella está en ese conflicto interior tan serio, de no entender completamente lo que le está pasando, pero sufriendo ese agravio, ella dice: si esto es así, ¿para qué vivo yo? ¿Cómo les parece? Más adelante, en el capítulo 27, ya la historia está muy, muy adelante, ya estos hijos están grandes, estos hijos, uno de ellos ha conseguido mujeres, esas mujeres han generado muchos problemas, y miren lo que dice Génesis 27, 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea que vuelve y lo dice. Vuelve y lo dice, ¿ya? Fastidio tengo de vivir, ¿para qué quiero la vida? Lo dice en el momento del nacimiento y cuando sus hijos están adultos. O sea que estaba aborreciendo su propia vida. Entonces, si el primer problema era la esterilidad y el segundo era una lucha interior, pues el tercero es un vacío existencial. Ella no sabe por qué está aquí. ¿Para qué quiero la vida? El Señor ya le había hablado y le había dicho que venían 2 naciones. Ya debía haber descansado en eso, que había un propósito en la vida de ella, pero definitivamente le está reclamando al Señor respecto a eso. Hay unos temas que casi no tratamos en nuestros ambientes y son los temas de la salud mental, pero son temas muy, muy serios. Cuando una persona definitivamente está diciendo que se quiere morir, hay que ponerle mucho cuidado a eso. Dice: eso no le pare bolas, que eso, perro que ladra no muerde, dice la gente. No, los perros que ladran también muerden, algunos. Y algunas personas que empiezan con eso, hay que ponerle mucho cuidado. Los hombres no lo expresan con tanta frecuencia como las mujeres, pero que no lo expresen no quiere decir que no lo sufran. De hecho, en Colombia y en el mundo, son más los hombres que se suicidan que las mujeres, ¿sí? Entonces, ese tema de no encontrar por qué estoy aquí es un verdadero problema. Y era un problema en la familia de Jacob. Continuemos la lectura. Versículo 22 nuevamente, 24, 22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella. Y dice el versículo 24: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. O sea que estos niños no han nacido todavía y ya están enfrentando una severa rivalidad. Una rivalidad. Ustedes saben que nacer de primero era muy importante, ¿no? Si es importante aún entre nosotros, en esa época era muchísimo más. ¿Y por qué digo que aún es importante entre nosotros? Porque no hay hogar donde la ropa vaya pasando de hermano en hermano, ¿cierto? Entonces a mí, por ejemplo, que me tocó el 4.º lugar, fue mucha la ropa usada que tocó ponerme, ¿cierto? Entonces, si en el 2024 es importante haber nacido de primero en esa época, con todas las bendiciones, con todo el linaje, con todo el reconocimiento que había para el primogénito, pues nacer de primero era muy, muy importante. Ahora, el que viene de segundo, extraordinariamente, ya está tratando de poseer ese lugar y va a utilizar medios naturales para lograrlo. Y ese va a ser prácticamente el resumen de toda su vida: utilizar sus medios naturales para lograr lo que Dios normalmente le iba a conceder. El Señor ya le había hablado a su mamá y le había dicho que el mayor serviría al menor. Entonces, una seria rivalidad de hermanos. Ustedes saben que las peleas más grandes que usted puede encontrar en la sociedad son las peleas dentro de la familia.
las peleas entre los hermanos de sangre. Y después de las peleas entre los hermanos de sangre, entre los hermanos en la iglesia. Problemas grandes, los hermanos peleando. Cuando no es en la sangre, es en la fe. Pero nos encanta pelear. Y eso es un problema en una familia. Y la familia de Jacob no era la excusa para esto. Hay rivalidad de hermanos. Ahora mire el versículo 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, al problema anterior, que era la rivalidad de hermanos, ahora súmele este, que es un quinto problema ya. Las preferencias familiares. ¿Cómo les parece? Y amó Isaac a Esaú. ¿Y por qué amó Isaac a Esaú? Porque ese era su primogénito, ¿sí? Y comía de su casa, además dice. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Y por qué Rebeca amaba a Jacob? Porque también el Señor le había dicho que el mayor serviría al menor. Los papás nunca van a confesar que hay un hijo que prefiere respecto al otro. Ese es el secreto mejor guardado, es ese, ¿cierto? Pero si usted empieza a darse cuenta que la carne del almuerzo que le sirven a su hermano siempre es más grande que la de usted, ahí ya hay cosas sospechosas, ¿ya? Entonces, miren el problema tan grande. Dos hermanos con una rivalidad desde antes de nacer y ahora alimentada por la preferencia de sus propios papás. Y aquí los problemas apenas están empezando, me van a poner peores. Ahora, no lo señalé como un problema, pero quería ahora sí destacar esta palabra que aparece en el versículo 27. Y crecieron los niños. Cuando los papás que están aquí y están en otros escenarios tienen los niños pequeños, dicen, ay, ¿cuándo estarán estos niños grandes? Para que no haya problemas. ¿Se los dicen ustedes o se los digo yo? Niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. O sea que sus temperamentos eran como opuestos. Digamos que para nuestra época hoy en día, Esaú era el de los deportes extremos, era el musculoso, era el del gimnasio, ¿cierto? El regalo para él hubiera sido que le hubieran dado una tricimoto, una cosa así. En cambio para Jacob, un buen regalo sería una PlayStation, ¿cierto? Para quedarse en la casa. A él no le gustaba salir, aprender a cocinar, estar con su mamá. Ahora era muy importante esto de que el mayor serviría al menor. Ahora, cuando la Biblia dice que amó Isaac a Esaú, no quiere decir que no amara a Jacob. Y cuando la Biblia dice que Rebeca amaba a Jacob, no quiere decir que no amara a Esaú, sino que, digamos, como que la dimensión de ese amor definitivamente marcaba un contraste. Había una clara preferencia del uno por el otro. Bueno, voy a saltarme un poquito ahora al versículo 29. No quiero entrar en este detalle de la venta de la primogenitura, pero no me lo puedo saltar sin destacar al menos esto. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer, que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces a los 5 problemas que ya hemos señalado aparece el sexto. Por un lado, una codicia desmedida en la figura de Jacob para tratar de obtener por estos medios, entre comillas, legales, lo que tenía que esperar que el Señor le concediera. Pero al final del versículo 34 dice que Esaú menospreció la primogenitura. Cuando las familias están en esos deseos así desbordados y esas codicias, pues eso es un problema.
Y cuando hay un menosprecio de las cosas que son valiosas, pues ese también es otro problema. Si algo que para la familia es verdaderamente importante y un integrante de esa familia dice, no, es que eso a mí no me importa, eso va a generar un problema para todos. Entonces, la codicia por un lado y el menosprecio por el otro generaba problemas adicionales para la familia de Jacob. Ahora el capítulo 26 dice lo siguiente, solamente en el versículo 1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Dice el versículo 3, en la dirección del Señor, bueno, voy a leer el 2 y el 3. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Había habido una esterilidad al comienzo de la historia. Aquí vamos como en la mitad de la historia y en esta mitad de la historia experimentan hambre. Y por esa hambre tienen que irse del lugar donde estaban viviendo cómodamente. Entonces hay hambre y hay desplazamiento. Esa palabra desplazamiento, que era una palabra que no usábamos, digamos, 5 años atrás, es una palabra completamente entre nosotros. Y ustedes seguramente por cualquiera de las calles de Colombia o de cualquiera de las calles de Sudamérica ve una gran cantidad de niños con sus padres en un semáforo desplazados y uno dice, ¿qué va a hacer de estos niños en 20 años o en 30 años? Eso es un golpe verdaderamente terrible para la familia. Entonces, hambre y desplazamiento. Las familias, aún de los creyentes, experimentan circunstancias como estas. El Señor, claro, soberanamente está guiando todas estas condiciones, pero las familias las tienen que enfrentar. Y aquí vemos hambre y desplazamiento. Ahora, sucede una cosa verdaderamente llamativa allá en las tierras filisteas. Dice el versículo 6, y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues era de hermoso aspecto. ¿Qué problema está enfrentando la familia aquí ahora? Temor del hombre, de lo que otros seres humanos, de lo que mis vecinos me puedan hacer. Y ese temor del hombre, pues lo lleva entonces a inventarse cuentos, a decir mentiras, a montarse en una película que definitivamente no corresponde. Entonces la Biblia dice claramente que él tuvo miedo. Experimentamos a veces como familia situaciones así, de miedo, por alguna situación de pareja, con los hijos, económica, de salud. Bueno, dice el mismo texto del capítulo 26, ahora el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó de aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy, ¿qué dice? Poderoso. Y aunque ustedes no lo crean, ese es otro grave problema para muchas familias. La riqueza y el poder. Yo tuve hace muchos años una paciente y esta paciente me dijo lo siguiente respecto de su familia. Fuimos felices hasta que fuimos pobres. Después de que salimos de la pobreza, hasta ahí llegó nuestra felicidad matrimonial. Entonces, hay familias que no están preparadas ¿para qué? Para disfrutar, administrar, manejar la bendición del Señor mismo. La riqueza y el poder se vuelve a veces algo que desborda la capacidad de una persona y se convierte en un problema verdaderamente terrible. No sé si ustedes sabían, seguramente sí lo saben, que algunas han hecho seguimiento de personas que se han ganado la lotería. Personas, digamos que no tenían nada o tenían poco, se ganan la lotería. ¿Y qué pasa años después? Muchos de ellos, años después, están más pobres que antes de haberse ganado la lotería. Dice, ¿pero cómo va a ser eso? Sencillamente no estaban preparados para manejar la riqueza y el poder. Y en la medida que hay riqueza y hay poder, miren lo que dice el versículo 14. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Le tuvieron tanta envidia, dice el versículo 15,
Todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los había cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Entonces, la misma riqueza y poder que estaba experimentando Isaac ahora hace que sus vecinos filisteos se les genere la envidia y luego le digan: váyase de aquí nuevamente, váyase, apártese de nosotros. Y ya llevamos 9 problemas si incluimos en el de la riqueza y el poder, la envidia y digamos el juicio de estas personas para señalarlo y apartarlo. Ahora, el tema de los pozos no termina ahí. Miren el versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron más sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Entonces, 3 pozos. El primer pozo le ponen Esek, que quiere decir, ustedes ven las referencias paralelas en la nota a pie de página de sus Biblias, dice que Esek quiere decir contención. El segundo le pusieron Sidna, que quiere decir enemistad. Y el último, lugar espacioso. O sea, como que se resolvieron los problemas anteriores, pero hubo riñas externas. Y hay familias que a veces dicen: uy, ¿qué será que nos está pasando? Hoy hemos tenido un día completo y no hemos peleado. O sea, se han acostumbrado tanto a las riñas que cuando no hay riñas dicen: ¿qué nos está pasando? Ese es un tema verdaderamente crítico. Hace años un terapeuta de pareja hacía un ejercicio con esas parejas que pelean mucho y les dijo: bueno, ustedes van a hacer el siguiente ejercicio. Billetes de 50,000 pesos para cada uno, van a tener 50 y 50. Billetes de 50 van a tener bastantes billetes. El que empiece la pelea tiene que pagarle al otro 50,000 pesos. Ahora, como eso de la terapia fue antiguo, entonces ahorita pongamos de 100,000 pesos los billetes. Entonces, el que empiece la pelea, paga. Dicen: no, pues ese ejercicio no nos sirve. Y eso va a ser una transacción de un lado para el otro. Bueno, en fin, la idea es que tomemos conciencia de que a veces peleamos por cosas que no tenemos que pelear. Aquí están peleando por algo verdaderamente extraordinario e importante, en un desierto, como es el agua de un pozo. Esa era la vida misma de ellos y de sus ganados, dependía de esto. Digamos entonces que eran riñas justificadas, pero aún siendo riñas justificadas no dejaban de ser riñas, que iban a generar problemas y que si no se resolvían, heridas, y si avanzaban más, iban a traer muerte. Por eso la palabra dice: riñeron y altercaron y riñeron, vuelve y dice. ¿De acuerdo? Y ese era el 10º problema. ¿Te han visto tantos problemas en la familia de Jacob? Ahora ya le habían dicho: apártate. Ahorita dice el versículo 16 que habíamos leído: entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y luego salto al versículo 26. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. O sea que estos adversarios pues trataron de decir: arreglemos por las buenas, porque este está muy poderoso, y luego se voltea contra nosotros y nos acaba. Pero aquí lo que estoy señalando es ese tema del aborrecimiento y de la expulsión del ambiente en el que él estaba. No sé si usted alguna vez ha experimentado una cosa como que le digan: no, sálgase de aquí, que este no es el lugar para usted. ¿Pero cómo? ¿Sí? Y lo experimentó y le dolió. Y le dolió de tal manera que le dijo: ustedes me echaron. Miren la palabra que utiliza: ustedes me aborrecieron. ¿Sí? Y esa palabra aborrecimiento es como de odio. O sea, ustedes me odiaron y me sacaron de aquí. Bueno, continúa el mismo capítulo 26.
Versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, esa era como la edad para casarse, 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Y qué dice la Biblia? Versículo 35. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. No importa todo lo rico, todo lo bendecido, todo lo poderoso que estaba, que hasta los reyes cercanos venían a hacer alianzas con él. Esta situación al interior de su familia, de que Esaú había tomado estas dos mujeres de los cananeos, dice que trajeron amargura de espíritu. Pero no solamente para Rebeca, entre comillas, que era la más sensible. Dice la Biblia primero para Isaac y para Rebeca. Amargura de espíritu. ¿Cómo les parece? ¿No les parece que son muchos problemas? Pero ahora vienen los peores. En el capítulo 27. Ustedes conocen, por eso lo estoy leyendo muy muy rápido porque ustedes están familiarizados con la historia. Y aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. No lo señalé como un problema, pero es una realidad que todas las familias también tienen que enfrentar y todos tenemos que enfrentar, y es el envejecimiento y el deterioro de nuestras capacidades físicas. No vamos a ser los mismos, ¿sí? Y usted, por ejemplo, se puede dar cuenta que la memoria que tenía hace 10 o 15 años ya no la tiene ahora, ¿sí? La fuerza que tenía, la resistencia. Y esto es lo que está pasando aquí con el deterioro de las capacidades físicas de Isaac. Ahora, ¿se acuerdan de esa doncella que había visto a Isaac en el desierto, que había descendido del camello, que se había cubierto con el velo apenas estaba ahí ante su señor, que iba a ser su esposo Isaac? Ahora lo vemos urdiendo una trampa tremenda. Versículo 2. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu alhaja, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes de que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Versículo 6. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. ¿Cuántos años tiene este niñito que está escuchando esto? 40 años. Y ven ustedes la mamá diciendo: esto es lo que vas a hacer aquí, aquí, acá. Y es un niñito de 40 años. El consentido de la mamá a los 40 años diciéndole a él qué es lo que va a hacer y cómo es lo malo que van a hacer. Versículo 9. Ve ahora el ganado y tráeme de allí 2 bueyes, 2 buenos cabritos de las cabras, y haré con ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Pues me van a pillar en la trampa. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y miren, la hermosa esposa de Isaac lo que dice en el versículo 13. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. O sea, yo asumo las consecuencias, es lo que le está diciendo. Yo asumo las consecuencias, no me preocupe, ¿ya? Si va a haber problemas con esto, que todo el peso de las consecuencias de esto caiga sobre mí. Entonces él fue y lo tomó y lo trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, ni siquiera lo preparó Jacob. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor. Rebeca ya tenía los vestidos ahí listicos, como si hubiera preparado con anticipación para esta ocasión, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Versículo 16, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Tenía las pieles de los cabritos ahí listicas para esa ocasión, y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres? Hijo mío. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate,
y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que lo hallaste tan pronto, hijo mío? Y este muchachito que en 40 años nunca había nombrado a Dios, nunca usted lo había visto haciendo una oración siquiera, se le ocurre esta genialidad y dice: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. O sea, nunca había nombrado a Dios, 40 años, pero ahí lo encontró. Jehová tu Dios puso la casa ahí delantico para traértela. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Acuérdense que Isaac está en el deterioro de sus capacidades físicas y mentales allí, ¿sí? Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Vuelve y le pregunta, y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. 12 problemas llevábamos, aquí está uno de los problemas más críticos, ¿cierto? Que es el problema número 13, y es engaño y traición. ¿O a usted le parece que Rebeca está honrando a su esposo detrás de esto que está haciendo? Ella, antes de que los hijos nacieran, escuchó de la boca del Señor: el mayor servirá al menor. Y ahora ella entonces cree que eso lo tiene que lograr ella, con su astucia y con su capacidad. Pareciera que no hubiera conocido la historia de su suegra, de cómo le había querido ayudar a Dios a cumplir los propósitos que nos recordaba esta mañana nuestro hermano Gerson, y cómo esas ayudas que queremos hacer a lo que Dios es el que tiene que obrar van a traer unas consecuencias verdaderamente terribles. Entonces hay un engaño, hay una traición en este aspecto. Y el último punto, que está en el versículo 41, dice: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: y aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti. ¿Dónde estaba el consuelo? Con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, otra vez el consentido, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Aram, y mora con él algunos días. Esto va a ser muy importante, unos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Y cuando él se olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Entonces, como si estuviéramos juntando elementos, este último que va a estar aquí es venganza, destrucción y muerte. Y todo lo que habían luchado era para que en ese lugar Jacob ocupara ese lugar, ese puesto de honra de parte de su hermano mayor. Ahora le toca salir huyendo. ¿Usted no les parece extraordinario cuando van a la Biblia que no nos idealiza cómo son los personajes y cómo son las familias? Idealizamos más nosotros, pero el Señor no nos cuentea, no nos hace como una historieta donde todo está súper bien. Cuando los encuentros de parejas hacemos como el ejercicio anónimo de que sea el esposo y la esposa por separado que califiquen cómo está la relación matrimonial. El esposo dice: súper bien, bendecidos, estamos de un testimonio. El esposo. Y la esposa dice: súper mal, nunca habíamos estado tan mal, ¿sí? Si Dios no se hace algo, yo no sé qué va a pasar con nosotros. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Posiblemente ninguno de los dos. Ninguno de los dos,
¿Sí? Hace poco llegaron a la comunión una pareja en Palmira y ese hermano dijo algo que cuando hay una pareja y uno les pregunta acerca de la situación, dice, siempre va a haber 3 versiones. La de él, la de ella y la verdad. Casi que le preguntamos, ¿eso en qué versículo está? ¿Sí? El de él, la de ella y la verdad. El Señor no nos cuentea y entonces nosotros no tenemos por qué cuentear. La familia de Jacob tuvo problemas muy serios. ¿Cómo los podemos tener nosotros? La historia no va a terminar aquí, el tema va a terminar aquí, pero la historia no va a terminar aquí. Hay una cosa que es verdaderamente, pero muy importante, ya para que oremos. Ustedes han leído el pasaje de la samaritana, ¿cierto? Lo conocen muy bien en Juan 4. Seguramente hasta han predicado acerca de ese pasaje. Yo quiero que ustedes me acompañen solamente a mirar una partecita del versículo 18. Juan 4, 18. Juan 4, 18. Juan 4, 18 dice, todo el diálogo ustedes lo conocen, ¿cierto? El Señor le ha dicho en el versículo 16 le dice, Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. O sea, estaban hablando del agua, estaban hablando del pozo de Jacob, estaban hablando del monte Gerizim, del monte Sión, y el Señor como que cambia completamente de tema y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso no es lo que voy a enfatizar, lo de los 5 maridos que ya ha tenido, que es casi lo que llama la atención en el versículo, sino que miren la finalización del versículo, dice, esto has dicho con verdad. Y yo quisiera que usted subrayara eso en su Biblia, porque mientras usted se sigue inventando un cuento, no va a expresar la verdad de la verdadera situación. El mismo Juan en capítulo 8, versículo 32 dice que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. O sea, si podemos llegar de una manera transparente delante del Señor a decirle, estos son mis problemas, que podrían ser infertilidad o una lucha íntima o el vacío existencial o la rivalidad de hermanos o las preferencias familiares o la codicia y el menosprecio o el hambre o el desplazamiento o el temor del hombre o la riqueza y el poder o las riñas externas o el aborrecimiento y la expulsión o la amargura del espíritu o el engaño, la traición o la venganza, la destrucción, la muerte. Mientras haya esa verdad que nos lleve a buscar al Señor en el reconocimiento de la gran necesidad que tenemos de Él, el Señor va a poder obrar. Pero si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Hablaba telefónicamente hace algunos meses con un hermano en proceso de separación. Y el hermano, de verdad que tenía la disposición de hablar con ese hermano, a ver cómo le podíamos ayudar al hermano. Lo primero que me dice el hermano es, yo no sé qué le pasó, y dijo el nombre de la esposa. Todo iba tan bien. Y después de decir que todo iba tan bien, dijo algo así como que él estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero que él confiaba en el Señor de que ella regresara a pedirle perdón. Yo dije, hasta ahí se le puede ayudar al hermano, porque si no es capaz de decirse la verdad, para venir en ese reconocimiento de la verdad, a la gran necesidad que tiene de venir al Señor y decirle, Señor, ayúdame, porque esto no lo salva a nadie, pues definitivamente no se va a poder experimentar esa obra extraordinaria de transformación. Como les decía, la historia no termina aquí, pero el tema sí termina aquí. La primera parte del tema. Pero la segunda parte no es ahora a continuación. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Porque nuestras familias necesitan hablar verdad entre nosotros. Señor, en esta noche venimos ante ti. Tú has estado hablando a nuestro corazón. Las familias de los creyentes también tienen problemas. Y mi familia tiene problemas, Señor. Puede que no sean los que yo he considerado, lo que he estado viendo. Los problemas pueden ser otros. Pero también necesito tu luz y tu dirección para que tú me muestres, me permitas ver lo que yo no estoy viendo. Tú no vas a dejar obras empezadas.
Así como en Jacob había un llamamiento, había un propósito, y aún en medio de todo este enredo que se está armando, en este laberinto que está enredando la vida de este hombre, tú vas a continuar cumpliendo tu plan y tu propósito con él. Tú sabes, Señor, hasta donde yo mismo me he encargado de enredar mi vida, mi matrimonio y mi familia. Tú sabes, Señor, de esta lista, cuáles de esas circunstancias como familia he tenido que enfrentar. O de pronto los problemas puedan ser otros, pero igual, Señor, tú lo sabes. Y no es el momento, Señor, de continuar proclamando mi propia justicia, Señor, sino que yo vengo delante tuyo a decirte que me perdones, Señor. Porque no he permitido, Señor, que la gloria tuya se manifieste en mi familia de la manera como es tu propósito, Señor. Y no es porque tú no lo desees, y no es porque nuestra familia no lo necesite, sino porque yo mismo me he encargado, Señor, de impedir que eso sea una realidad. Guardamos mucha imagen, Señor, y proyectamos ante otros, a veces entre nuestros hermanos de las iglesias locales, que todas las cosas funcionan de maravilla en nuestro matrimonio y en nuestra familia. No quiero seguir mintiendo más, Señor, y menos a ti que lo conoces todo, mi mente y lo profundo de mi corazón. Necesito, Señor, tu luz. Necesito tu dirección y tu obrar para ser transformado interiormente, Señor. Necesito entender que muchas de estas dificultades que permitiste en Jacob, así como las has permitido en mí, Señor, es para que yo te busque y para que, encontrándome cara a cara contigo, sea tocado interiormente y transformado. La lista de los problemas pueden ser muy largas. Inclusive en estos mismos textos podríamos encontrar muchos más. Pero aquí lo verdaderamente importante no es encontrar más y más problemas. Es darnos cuenta que la solución a esos problemas está en ti, Señor. Por eso recurrimos a ti en esta noche. Por eso te decimos, Señor, una vez más que tengas misericordia de nosotros. Necesitamos nuestra mente y nuestro corazón transformado para ti. Una voluntad, Señor, que se inclina delante tuyo, que no busca salirse con la suya, que no busca siempre tener la razón, que no encuentra justificaciones y las peligrosas justificaciones a veces en la Biblia misma, para no hacer lo que sabemos por tu Espíritu y en nuestro interior que tenemos que hacer. Ayúdanos a conducirnos temerosamente delante tuyo en todo el tiempo de nuestra peregrinación, Señor. Así como esta historia de Jacob empieza de una manera extraordinaria, transcurre con muchas dificultades, pero se desarrolla también para un final glorioso, Señor. Tú no has terminado con nosotros. Tú estás haciendo una obra en cada uno. Que no nos resistamos, Señor, a lo que tú haces. Que no nos amoldemos a lo que el mundo quiere vender, lo que debe ser el matrimonio y lo que debe ser la familia. Señor, que nos centremos en ti y en tu voluntad y en la verdad de tu palabra para nosotros, que es donde está la verdadera libertad, la sanidad y la transformación para nuestras vidas, para nuestros matrimonios y para nuestras familias. Hemos orado por nosotros, Señor, y ahora permítenos orar por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos, por nuestros padres. Todos, Señor, necesitamos de esa obra tuya transformadora. Aquí recurrimos a ti, Señor, y como la samaritana queremos es hablar verdad entre nosotros. Tú lo sabes todo, Señor, y nos amas entrañablemente. Has bendecido nuestro matrimonio y nuestra familia y tienes un propósito que apenas estás iniciando allí, Señor. Continúa, Señor. Que no nos resistamos a lo que tú quieres hacer en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Que busquemos siempre tu voluntad y no la nuestra, Señor. Que dejemos de insistir en nuestros propios caminos y busquemos tu dirección en todo.
que más importante que escuchar nuestra voz interior es escuchar la guía de tu Espíritu, Señor, y ser alumbrados para no caer en las trampas de nuestra propia mente y de nuestro perverso corazón, Señor. Por eso es que necesitamos tanto de ti. Y en esta noche no hemos terminado de considerar la historia de Jacob, porque como empezábamos en el capítulo 32, versículo 1, siguió su camino. La historia aquí no termina, Señor, como nuestra historia de nuestro caminar contigo no termina en este campamento, Señor. Nos vienes para ser implementados, para ser alumbrados por tu palabra, para ser tocados de manera poderosa en nuestro interior por tu Espíritu, pero para seguir nuestro camino. Por eso, con esa misma santa expectación, pero con gratitud, queremos en esta noche continuar glorificando y exaltando tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, preciosa y precisa en esta noche. Gracias, Padre, por escuchar esta oración que te hacemos. En el nombre de Jesús. Amén.